Bienvenidos a todos, fijaos dónde estoy y dejadme explicaros un poco cómo he llegado aquí. Entonces yo me desperté un día, recibí 2 mensajes de Adrián Sáenz, que ya le tenía en contactos porque me seguía por TikTok y demás, y me dijo de irme a Andorra a hacer un vídeo, a hablar sobre lo que había hecho yo, cómo había crecido en TikTok y demás, y evidentemente no me lo pesé 2 veces. Entonces ese mismo sábado era justamente el cumple de mi hermano, entonces no pude salir hacia Andorra hasta por la tarde-noche, pero alrededor de las 7 cogí un vuelo que me llevaba hasta Barcelona, y una vez estando ahí ya simplemente alquilamos un coche y hicimos unas 2-3 horas hasta Andorra. Ya a la mañana siguiente ya nos despertamos y fuimos a su casa a grabar. Adri, para la poca gente que no le conozca, es un chaval joven como yo, con el canal número 1 en finanzas de toda habla hispana, que básicamente se dedica a probar métodos de negocio y hablar de finanzas desde la base, hablando de los temas más básicos y para que todo el mundo lo pueda entender. Adri es un crack y ahora veis lo que me dice. Bueno, bienvenido Adri a mi canal, muchísimas gracias de antemano por invitarme aquí a tu casa Andorra. Si te puedes presentar brevemente, decir cómo has hecho lo que has hecho, qué haces ahora mismo y demás. Pues nada, un placer invitarte. La verdad que cuando yo empecé en todo el mundo del emprendimiento me hubiese encantado, ¿no?, que alguien me hubiese ayudado. Entonces pues siempre que veo a alguien que me gusta lo que hace, pues intento ayudarle dentro de lo que puedo. Yo tengo un canal de YouTube en el cual lo que hago es probar distintas inversiones, distintos modelos de negocio. Al final pues todo el tema de los negocios, inversiones es algo que parece como muy serio y muy complicado, que realmente lo es, pero yo lo que intento es hacerlo más sencillo, más ameno, e intento juntar los negocios con el entretenimiento, y lo pruebo durante unos días y lo que hago es compartir si me va bien, si me va mal, doy mi opinión, etc. A ver, realmente yo no empecé con YouTube. Yo empecé a emprender justamente cuando estaba también en el bachillerato como tú. Tuve un profesor que fue la primera persona que me empezó a hablar de negocios. A mí lo que me pasaba en el bachillerato es que no sabía lo que me gustaba. Hacía un montón de asignaturas, pero no me gustaba ninguna. No sabía qué estudiar en la universidad, estaba bastante perdido. Y tuve un profe que él, además de ser profe, tenía una empresa, que era una empresa de alquiler de veleros. Me llamó la atención, él venía al instituto, nos contaba sus anécdotas y dije, vale, por fin he encontrado algo que me llama la atención, que es pues todo el mundo de los negocios, marketing, etc. Ahí empecé con tiendas online, empecé a vender especialmente ropa. Empecé porque me llamaba la atención todo el mundo de los negocios y quería probarlo. O sea, realmente me gusta hacer negocios, y también pues esa libertad que te da el hecho de poder trabajar para ti, pues tiene muchas cosas positivas, también tiene negativas, ¿no? Pero es como quiero trabajar. Es increíble, tío, porque además yo me siento súper identificado contigo, porque me pasa lo mismo, no sé muy bien qué tengo que estudiar, qué me gusta de verdad dentro del colegio, porque sí que es verdad que dentro del colegio hay cosas que me gustan, pero no me dedicaría toda la vida a ninguna de ellas. Entonces me alegro porque me identifico muchísimo contigo. Pues los primeros 1.000 euros los gané justamente con esto. Tenía una tienda que era de ropa y lo que hacía era pues pagar promociones en cuentas de Instagram que eran sobre pues un contenido nicho, y con eso gané los primeros 1.000 euros. Y no fue hasta dentro de más o menos 1 año y medio, 2, que ya empecé en YouTube, y bueno, pues fue algo que me llamó bastante más la atención, y es por eso que continúo haciendo eso y no las tiendas online. A ver, pues es una muy buena pregunta, y ojalá pudiese decir un consejo que es como, mira, haz esto y vas a ganar 1.000 euros, pero no es así. O sea, ganar dinero por internet es súper difícil. Al final es el hecho de céntrate en algo que te guste, aprende una habilidad que te pueda generar esos ingresos, y trabaja duro, sé constante, y tarde o temprano los conseguirás, pero desde luego que no va a ser rápido ni va a ser fácil. Pues en agosto, casi un mes que me lo he tomado para descansar, he estado de viaje, hice un vídeo incluso en mi canal pues explicándolo y enseñándolo. He ganado de media unos 800 euros al día. Sé que es una locura, soy totalmente consciente de esto, pero también tengo que decir que para haber generado estos 800 euros al día son bastante tiempo trabajando, y sobre todo bastante tiempo subiendo vídeos a YouTube, porque estos ingresos vienen principalmente de YouTube o de cosas derivadas de YouTube. Por lo tanto, pues oye, he podido ganar 800 euros al día de vacaciones, sí, pero para hacer eso he tenido que subir 400 vídeos en YouTube, generar, mientras que estaba de vacaciones, más de 2 millones de visitas, que esto al final es lo que han generado estos ingresos. Por lo tanto,
es una locura, pero también conseguirlo ha sido una locura, y también algo que estoy convencido que si, o sea, cuantos más meses pasen estando de vacaciones y sin subir vídeos, etcétera, pues esos 800 serían 700, 600 e irían bajando poco a poco. Evidentemente todo esto suena a locura porque es muchísimo dinero, pero yo todo esto lo veo como una especie de iceberg. Está como la superficie donde ves realmente los resultados, y luego está todo lo que hay detrás, que son meses sin salir con tus amigos, vacaciones perdidas, tiempo gastado en esto en realidad. Entonces sí, los resultados son increíbles, pero al fin y al cabo te lo has ganado, enhorabuena. Así que espero que siga todo súper bien, igual como está yendo. O sea, lo que les diría es que ser rico no es un objetivo, ¿sabes? O al menos yo nunca lo he visto así. Y creo que la gente que su objetivo es ser rica a toda costa, pues al final ni siquiera consiguen ser ricos. Entonces yo creo que es más importante centrarte en hacer algo que te gusta y hacerlo bien, y tarde o temprano, pues si haces algo bien, pues vas a acabar ganando dinero. Entonces eso. Luego, para la gente menor de edad o de 18, 17 tal, el consejo que les daría es intentar compaginarlo. O sea, estáis en el mejor momento para probar algún tipo de negocio porque no tienes responsabilidades, en casa de tus padres. Si fracasas no pasa nada, o sea, no es lo mismo fracasar con 17 años, 18 que con 40, 50, con una familia. Entonces estás como en el momento perfecto. Y también lo que diría es que eso, compaginarlo con los estudios. Hay gente que decide dejarlo sin tener nada, simplemente, oye, dejo todo para emprender. No, yo creo que es un error. Yo creo que hay que estudiar y a la vez emprender, y si te va bien, genial, pero si te va mal, pues tienes esos estudios. Entonces eso, por ejemplo, en mi caso, yo empecé en la universidad y he acabado en la universidad, y yo podría haber dejado la universidad porque mientras que estaba ahí, pues ya ganaba el suficiente dinero para poder vivir simplemente trabajando con lo que yo estaba haciendo. Pero decidí acabarlo, y creo que es también importante la educación tradicional, aunque haya muchos emprendedores que la critiquen. Creo que también tiene algo importante, que te da esa disciplina, te da pues esa seguridad de decir, oye, si pasa algo, tengo mi carrera o tengo mis estudios y puedo trabajar en otra cosa. Entonces eso es lo que recomendaría. Ya pregunta filosófica. O sea, creo que el dinero como tal no da la felicidad, pero creo que el dinero pues obviamente ayuda en un montón de cosas. Te va a dar pues tranquilidad, te va a permitir pues ayudar a tu familia, que eso obviamente pues te da felicidad. Creo que tiene el dinero muchas cosas positivas que en ciertos momentos obviamente te pueden hacer feliz, pero el dinero no da la felicidad. Conozco gente que tiene mucho dinero que no es feliz, y conozco gente que no tiene dinero y que es feliz. Entonces creo que ayuda, creo que el dinero es importante, para mí lo es, pero no lo es todo, y creo que hay cosas igual de importantes o incluso más importantes en la vida. Pues nada, esto ha sido todo. Te lo repito, Adri, muchas gracias por invitarme aquí a Andorra, a tu casa, a tus vídeos. Tenéis en la descripción su canal, un vídeo que hemos grabado él haciéndome una pequeña entrevista a mí. Lo tenéis todo por ahí, sus redes sociales y de todo. Así que muchísimas gracias por todo, tío. Si quieres decir algo. Pues nada, simplemente para despedir, también gracias a ti por invitarme al canal. Creo que es importante apoyar a la gente que está empezando cualquier proyecto, por lo tanto, oye, si estáis viendo este vídeo, os gustan sus vídeos, no os cuesta nada dejar un buen like, suscribiros al canal, y nada, muchísimas gracias otra vez por invitarme, y nada, adiós.